Hoy vamos a hablar de el diagnóstico y tratamiento de infecciones en pacientes quirúrgicos. Cuando hablamos de infecciones en pacientes quirúrgicos es muy importante hacer mención a la infección del sitio quirúrgico, que es la causa más común de infección asociada a los cuidados de salud en el mundo y un problema de salud pública importante en la mayoría de los países, y especialmente países como México, en los cuales los protocolos de limpieza, de asepsia, antisepsia, de lavado de manos, entre otros, no son estandarizados en todo el país. Algunas definiciones, por ejemplo, una infección nosocomial, que está muy importante, es una infección que se contrae durante la estancia en el hospital, que no se había manifestado previamente ni se estaba en un periodo de incubación durante el internamiento del paciente. También tenemos la infección de tejidos blandos, que se define como una invasión y multiplicación de microorganismos patógenos dentro de los tejidos corporales. La piel, pues como sabemos, es un órgano muy colonizado. Y pues dependiendo de las características del paciente y pues una ducha previa a la realización de la operación, entre otros, pues será que, por ejemplo, en el caso de pacientes, existen zonas de mayor incidencia, que son los focos de mayor probabilidad de infección, tanto a distancia como local. Por ejemplo, la zona perineal o inguinal, la cicatriz umbilical, la axila, el cuello y los miembros inferiores, al igual que la nariz, son en el paciente los principales focos de infección. Y en el caso de los trabajadores de la salud, ya sabemos, las manos y la nariz. Ahora, existen muchas sociedades en las cuales tienen ciertos criterios para el diagnóstico de una infección de la herida quirúrgica. Por ejemplo, el Centro de Control de Enfermedades o el Grupo de Estudio de Infección Quirúrgica, la Encuesta Nacional de Prevalencia, tienen ciertas características o criterios para definir tanto una infección de la herida quirúrgica, y estas pues describen, por ejemplo, si es superficial, profunda o una cavidad. Esto lo vamos a ver más adelante, pero pues para entender que existen muchos datos que van a dar el diagnóstico de una infección de la herida quirúrgica. Posterior a la sospecha clínica, hay que realizar ciertas técnicas y clasificar estas heridas. Pero pues vamos a hablar más a continuación. Pues un poco de historia. Holmes en 1846 ellos estudió, al igual que Semmelweis, a las pacientes con fiebre puerperal. Veía que las mujeres se infectaban de manera directa, y por lo tanto instauró el uso obligatorio de los guantes y el cambio de ropa y algunas otras técnicas para reducir así la mortalidad materna de un 11.4 en 1846 a un aproximado de 1.3 en 1848. Posteriormente, Lister en 1867 publica los principios de antisepsia, y pues todo esto revoluciona la práctica de la cirugía, que permitió disminuir del 90% al 10% las infecciones de la herida quirúrgica. Estamos hablando de 9 de cada 10 pacientes se infectaban tras una cirugía. Holmes también fueron precursores de tratamiento antibiótico, y en 1920 se da Kirchner da los principios generales del tratamiento de la herida quirúrgica, con los 3 pilares que vamos a hablar a continuación. Cuando hablamos de epidemiología, muy importante hablar que la prevalencia a nivel mundial es del 5 al 10%. Esto va a ser mayor, por ejemplo, en una cirugía sucia, que vamos a definir a continuación, pero pues es aquella cirugía pues, por un trauma, por ejemplo, que ya viene infectada con pus, que es un 15% a 1% en una cirugía limpia. Muy importante, el departamento de ginecología es el de los principales donde se lleva a cabo estas infecciones. La tercera, la infección de la herida quirúrgica es la tercera infección nosocomial más frecuente en el mundo. Y algo sumamente importante, del 40 al 60% son prevenibles. Estamos hablando que si todos tenemos una correcta limpieza, un correcto lavado y desinfección de la zona quirúrgica, del quirófano, de una limpieza adecuada de manos, tanto del personal médico, de enfermería, camilleros, entre otros, disminuirá altamente la probabilidad de infección y esta de muerte.
Una infección en la herida quirúrgica duplica la estancia aproximadamente hasta 7.3 días y aumenta mucho los costes hospitalarios, principalmente en Estados Unidos. La mortalidad directa de una infección es del 0.6 y asociada a esta es de 1.9. Esta es una tabla de un estudio que se realizó apenas en el 2009 en México, pues querían ver cuáles eran los principales agentes etiológicos detectados. Como pueden observar, pues E. coli es el agente principal detectado en México. Y esto surge de la idea de que pues, las guías norteamericanas no tienen los mismos factores de riesgo los pacientes en esos casos que los pacientes de México. Por lo tanto, el diagnóstico necesario para el conocimiento necesario para un tratamiento profiláctico debe ser de gran prioridad. Algunos hospitales tienen sus propias investigaciones y sus propios índices de agentes etiológicos en sus centros y pues, es muy importante adecuarse a ellos para el tratamiento profiláctico. Algunas patologías asociadas, pues puede ser la obesidad, hipertensión, malnutrición, diabetes, pues son enfermedades que inmunocomprometen al paciente. Algunas intervenciones quirúrgicas, como pueden ser las de tracto digestivo, son las principales que desarrollan infección, y esto principalmente cuando se vierte el contenido gástrico a la herida. Muy bien, vamos a hablar de ciertas definiciones, y cuando hablamos de una cirugía limpia es aquella cirugía en la cual el tejido que se va a intervenir no está inflamado. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de una cirugía cardíaca que tenga que hacer un trasplante, por ejemplo. En este caso, la herida se limpiará completamente y no tendrá ninguna datos o probabilidad de infección. A menos de que no se rompa la asepsia quirúrgica y que no se afecta al tracto respiratorio, digestivo ni genitourinary. Por lo tanto, esto define una cirugía limpia. En el caso de una cirugía limpia contaminada, en este caso la probabilidad de infección en pacientes que no utilizan profilaxis antibiótica es del 5% y menos en algunos otros países. Por lo tanto, en estos pacientes no se buscará de manera rutinaria la infección, el tratamiento profiláctico de la infección. Cuando hablamos de cirugía limpia contaminada, es una cirugía en cavidades de contenido microbiano. Estamos hablando de todas las cavidades como mucosas donde los microorganismos proliferan, pero que este contenido de las cavidades no es vertido de manera significativa. También se habla cuando existe una intervención muy traumática en tejidos limpios o en tractos respiratorios o digestivos, salvo el intestino grueso y genitourinarios. En este caso, podemos observar que el tratamiento profiláctico, que nos va a reducir la probabilidad de infección de un 15 hasta el 5%, es de suma importancia. Continuando, tenemos la cirugía contaminada, que es una inflamación aguda sin pus en la zona a operar, en la cual hay derramamiento de contenido de visera hueca parcial, y pues puede ser también algunas heridas abiertas, y muy importante, tienen que ser recientes, menos de 4 horas de evolución. En este caso también se buscará o se optará por profilaxis antibiótica. Y por último tenemos la cirugía sucia, que es aquella cirugía en la cual, por ejemplo, una herida traumática con un cuchillo, con bacterias, o que simplemente existe presencia de pus, que alguna víscera hueca sea perforada o la herida traumática sea de más de 4 horas de evolución. En este caso se puede decir que existe infección en la herida y por lo tanto la profilaxis ya no será necesaria, pero sí se buscará el tratamiento antibiótico de ley para este caso, debido a que estamos hablando de un riesgo mayor al 40%. Muy bien, ahora otra terminología es clasificar a la infección de la herida quirúrgica por superficial, profunda y en órganos y espacios. Como primera definición tenemos que la superficial ocurre antes de los 30 días después de la cirugía. Esta únicamente comprometerá la piel y tejidos blandos subcutáneos. Mínimo debe existir una de estas 4 condiciones, que es un drenaje purulento con o sin confirmación microbiológica por la incisión superficial.
Debe aislarse el microorganismo en un fluido o tejido. Mínimo uno de los signos de inflamación, que puede ser dolor, inflamación, eritema, calor, o que el cirujano haya abierto deliberadamente la herida quirúrgica. Todo esto con excepción de que el cultivo sea negativo o que el diagnóstico de esta infección sea por el cirujano. Cuando hablamos de infección de la herida incisional profunda, en este caso son más de 30 días posterior a la cirugía, en el caso de que no exista un implante, o hasta un año después si hay un implante relacionado con la cirugía. La infección envuelve tejidos blandos profundos como la fascia o el músculo sin afectar al órgano, y debe existir mínimo una de las siguientes condiciones: que exista el mismo derrame purulento en esta zona, que puede haber una incidencia de suturas profundas espontáneas deliberadamente, o una licencia de suturas profundas espontánea o deliberadamente por el cirujano, cuando el paciente tiene al menos uno de los 3 síntomas de infección, de inflamación, como puede ser fiebre, dolor localizado, irritabilidad, palpación, o a menos de que el cultivo sea negativo. Un absceso u otra evidencia de infección que afecte la incisión profunda al examen directo durante la reintervención por histopatología o un examen radiológico. Esto es muy importante, tener en cuenta que tanto el diagnóstico de la infección será por métodos clínicos como por estudios. O por último, un diagnóstico de una infección incisional profunda hecha por el cirujano o por la persona que lo esté atendiendo. Cuando hablamos de una infección de órgano o espacio, esta es la que ocurre mayor a 30 días siguientes sin implante, o que ocurre al año siguiente de la cirugía cuando hay un implante en el lugar quirúrgico. La infección puede realizarse con la cirugía o comprometer un órgano o espacio diferente a la incisión que fue abierto o manipulado durante un proceso quirúrgico. Mínimo una de las siguientes condiciones deben estar: por ejemplo, un drenaje purulento que es sacado de un órgano o espacio por la incisión, microorganismos aislados de un cultivo tomando en forma aséptica de un líquido o tejido relacionado con órgano o espacio, un absceso u otra evidencia de infección que envuelva el órgano o el espacio encontrado en el examen directo durante reintervención por histopatología o examen radiológico. El diagnóstico de infección de órgano y espacio por el cirujano que lo está atendiendo. Y pues esta es una figura que esquematiza un corte transversal de la pared abdominal con la clasificación que previamente ya vimos. Observamos, por ejemplo, cuando afecta la piel o el tejido celular subcutáneo, hablamos de una incisión superficial. Cuando los tejidos blandos profundos como la fascia o el músculo son los infectados, estamos hablando de una infección profunda, o cuando llega hasta el órgano o espacio, hablamos de una infección de órganos y espacio. Cuando hablamos de la patogenia también de la infección de la herida quirúrgica, es muy importante tener 3 factores fundamentales que nos desarrollan la infección. Una es que el riesgo es inversamente proporcional a la resistencia del huésped. Por lo tanto, mientras mayor compromiso inmunológico tenga el paciente, mayor será el riesgo de infección quirúrgica. Por otro lado, esto será directamente proporcional a la dosis de contaminación bacteriana, y pues esto se cuenta a partir de 10 a las 5 microorganismos por gramo de tejido. Posteriormente, esto será directamente proporcional al riesgo de infección y la virulencia del agente etiológico. A su vez, todo el riesgo va a ser aún mayor si existen algunos cuerpos extraños en heridas y por ejemplo, los gérmenes se introducen de manera exógena por fuentes como, por ejemplo, una mala esterilización del instrumental quirúrgico o del propio quirófano, o se lo producen, por ejemplo, la flora endógena del paciente. Estamos hablando de que existen algunas zonas de infección principal, como puede ser el tracto digestivo, el colon, que es el principal reservorio de estas infecciones, y el tipo de germen causante dependerá de su origen. Cuando la infección surge, por ejemplo, de una contaminación exógena o endógena a partir de la piel del propio paciente, estamos hablando de que lo más frecuente es que sean gram positivos, que son los principales colonizadores, estafilococcus, epidermidis, entre otros. Sin embargo, si afecta al tubo digestivo, la incisión
y hay derramamiento de esto, lo más frecuente, tanto en tubo digestivo como mucosas genitourinarias, son los gram negativos y los anaerobios. Factores de riesgo, pues tenemos dependientes del paciente, pues todo lo que afecte el estado inmunitario, nutrimental, metabólico, alguna condición preoperatoria de mucosas como un Staphylococcus aureus, principalmente en el hospital, el meticilino resistente, la transfusión perioperatoria. Algunos factores de riesgo dependientes del acto quirúrgico, si el paciente no se realizó ducha preoperatoria con antisépticos, un correcto rasurado principalmente con máquina de afeitar, una limpieza de la piel con antiséptico previo, la profilaxis que ya vimos en el caso de las contaminadas profundas de órgano, entre otros. Los factores de riesgo, como son los dependientes de los recursos materiales, el quirófano, la limpieza, el uso de mascarillas, guantes, gorro, batas, patucos, esterilización del material quirúrgico. Algunos factores dependientes del postoperatorio, como puede ser un cuidado correcto postoperatorio de la herida, un plan hospitalario de vigilancia de infecciones nosocomiales. Y pues en sí tenemos muchas herramientas para poder diagnosticar al paciente con una infección y para poder prever que el paciente pueda desarrollar una infección. Así como tenemos múltiples guías, tenemos múltiples herramientas informáticas, las cuales únicamente necesitamos meter información. Y por ejemplo, como el calculador de riesgo de la cirugía, en cirugías, metemos ciertos datos del paciente y esto nos da una probabilidad de infección para mejorar el tratamiento. Ahora, cuando hablamos del diagnóstico, pues es muy importante tener en cuenta que pues no toda herida va a ser pues fácil de diagnosticar. Estamos hablando que la definición y el diagnóstico pueden existir múltiples criterios. No solo es la descarga purulenta o exudado desde la herida. Una herida con datos de inflamación, como lo podemos ver en la imagen, únicamente eritema, es muy probable que al palpar esta herida esté caliente, puede que el paciente tenga fiebre, puede que el paciente tenga mucho dolor. Todos estos datos serán indicativos de que existe una infección, a diferencia pues por ejemplo de esto que es más fácil, donde se ve todo ese material purulento, esa descarga purulenta. Si colocamos un drenaje tal vez podrá haber cierto drenaje de líquido, de material con olor. Podemos ver la dehiscencia de heridas, la dehiscencia de la herida, de las suturas, entre muchas otras características que van a definir un la infección de herida quirúrgica por medio de la clínica. Entonces, ahora algo muy importante. Tenemos que tener en cuenta que el combinar hallazgos clínicos en el examen directo del paciente a la par de la historia clínica y resultados del laboratorio de microbiología, inmunología y estudios de imagen son necesarios para llegar al diagnóstico. Sin embargo, yo con un diagnóstico realizado, que el médico realice un diagnóstico clínico de la herida será un criterio suficiente para hacer el diagnóstico y dar tratamiento. Posteriormente se buscará algunas otras técnicas de radiología, de imagenología y de microbiología para poder hacer el diagnóstico pues completo y etiológico. Entonces esto nos va a decir, tienes una infección, da tratamiento empírico y posteriormente vas a dar el tratamiento etiológico. Y pues debe de existir cierta evidencia no debe de haber alguna contraindicación al tratamiento, pues si existe datos de infección, pero también tenemos que conocer algunos características del paciente, la historia clínica, de si el paciente está en una zona húmeda, si el paciente tuvo alguna otra infección previa, si el paciente ha sido un anciano, que esos son los principales hospitalizados o que han acudido mucho al hospital, que hayan agarrado alguna otra bacteria más resistente.
Es muy importante. Ahora, algo muy importante que describen tanto en la guía de práctica clínica como en algunas otras investigaciones sobre estos temas es que el uso de algunos agentes antisépticos deben ser necesarios para la preparación quirúrgica del paciente. Estamos hablando del uso de alcohol isopropílico con ciertos comentarios, por ejemplo, estenosis mucosas, yodopovidina, clorhexidina, yodo en preparación al 3%, entre otros, son necesarios para la intervención quirúrgica. Si el paciente no tiene una correcta limpieza de la zona, al igual que una ducha completa, que el médico a realizar la intervención no tenga un correcto lavado de manos, un lavado de manos aumentado, por ejemplo, con clorhexidina, que reduce en gran importancia las unidades formadoras de colonia. Se busca principalmente que el paciente, el médico, lavado de manos sea durante 3 minutos, a diferencia como de los estudios realizados en lavados de manos de 2 minutos. Entonces, todo esto, todas esas recomendaciones de la guía de práctica clínica son muy importantes y se los pongo al final de la presentación. Y esto nos va a ayudar a disminuir la probabilidad de la infección de la herida quirúrgica, y de igual forma en el manejo de las heridas, en las limpiezas posteriores, van a ser de gran utilidad. Tenemos aquí los principales antisépticos usados y sus características. Por ejemplo, podemos ver en el caso del alcohol, la clorhexidina, que afectan mucho a los gram positivos como gram negativos. Y las irrigaciones y el tratamiento van a ser muy importantes. Surge la pregunta de en qué tipo de procedimiento está indicada la profilaxis antibiótica y cuál es el antibiótico de elección. Pues ya se vio anteriormente que únicamente la profilaxis se van a dar en 2 casos, en una infección limpia contaminada y una contaminada. En el caso de las sucias va a ser el tratamiento. Y pues esto se busca principalmente que la vía de administración sea intravenosa, que se aplique aproximadamente entre 30 a 60 minutos antes de la intervención de incidirle a piel, o pues algunas guías lo van a marcar como durante la anestesia. Se busca principalmente la ceftriaxona, esto en estudios previos, porque algunas cefalosporinas de primera generación se ha visto pues la alta resistencia de bacterias a estos. El riesgo relativo que mostró la ceftriaxona en comparación a algunas cefalosporinas de primera generación es del 30% y del 22% con otros antibióticos. Por lo tanto, se busca esto en una dosis única y dependiendo de las características del paciente se dará otra dosis posterior. Aunque la irrigación de la herida con yodopovidona diluida para reducir la infección del sitio quirúrgico está solo indicada para el uso de la piel intacta. Posteriormente vamos a hablar de una tabla del tratamiento dependiendo de las infecciones, pero pues hay que entender que también dependiendo de la probabilidad del agente infeccioso es que se va a realizar el tratamiento. Ahora, el tratamiento de las infecciones, de que ya tenemos un paciente con datos de infección, como podemos ver en la imagen, eritema, inflamación, dehiscencia de la herida, las suturas se ven deformes, se ve inflamado, se ve pues totalmente datos de descarga, probablemente purulenta si oprimimos la zona. Entonces ya tenemos el diagnóstico de la infección. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Primero se va a instalar tratamiento a la par que se busca realizar técnicas complementarias para el diagnóstico. Antes de dar el antibiótico como tratamiento, se busca el cultivo para ver cuál es el agente etiológico, y posteriormente en hospitalización en el piso vamos a darle la dosis específica al paciente y vamos a dar el cambio de antibióticos si es necesario. Estos son los 3 pilares fundamentales para el tratamiento de la infección de la herida quirúrgica. Uno es la instauración del tratamiento antibiótico,
que pues primero va a ser profiláctico, posteriormente en el caso de que se confirme la infección será de manera inespecífica y posteriormente ya será específico. Un adecuado drenaje quirúrgico de la herida, ya sea si es una cavidad o únicamente una herida superficial, y pues muy importante el soporte metabólico y hemodinámico del paciente. En este caso nos vamos a enfocar principalmente en el tratamiento antibiótico y pues la utilización de estos para, por ejemplo, va a depender del tipo de cirugías. Como regla general tenemos que para las cirugías abdominales y vaginal, que van a ser principalmente agentes gram negativos y anaerobios, a diferencia, por ejemplo, en las superficiales de la piel que van a ser gram positivos, en este caso se buscará, por ejemplo, algunas cefalosporinas como cefoxitina, cefotetán, ceftizoxima, entre otros, o alguna combinación de un antianaeróbico como un antiaeróbico como un antianaeróbico. Por ejemplo, el uso de micacina más clindamicina o metronidazol van a ser de gran utilidad. Esta es una tabla que nos da la guía de práctica clínica del 2019, la cual nos dice, por ejemplo, el tipo de procedimiento, qué agentes es recomendado como antibiótico y en el caso de que sea alérgico a los betalactámicos, cuál sería el fármaco de segunda elección. Se los dejo para que lo puedan revisar más detenidamente, pero pues por ejemplo en el caso cardíaca, el agente recomendado sería cefalotina o cefuroxima, y como segundos fármacos serían clindamicina o vancomicina. Si es una infección por meticilino resistente, sabemos que la vancomicina va a ser de elección. Algunas torácicas, como procedimientos neocardíacos, neumonectomías, resección, toracoscopía, van a ser de utilidad, por ejemplo, el uso de cefalotina o amoxicilina ácido clavulánico, entre otras. Muy importante, por ejemplo, en el tratamiento de una inyección colorectal, en este caso, algún antibiótico, como dijimos, contra anaerobios y gram negativos, por ejemplo, cefalotina más metronidazol o amoxicilina clavulánico, que pues será de menor eficacia, pero pues son algunos de los fármacos que están descritos con nivel de evidencia A, los cuales van a ser tanto de utilidad como en la prevención como en el tratamiento profiláctico. Perdón, el tratamiento específico de la herida. Y pues recordando pues que se le da esta medicación únicamente es lo que se ha visto, ¿no? Sin embargo, no olvidar nunca la realización del cultivo para el tratamiento específico de la infección, y esto es muy importante para evitar pues el desarrollo de resistencias o que el medicamento pues no haga efecto sobre la infección y desarrolle una sepsis y pues se desarrolle o se evolucione de peor manera la infección, ¿no? El tratamiento pues quirúrgico, ya hablamos del drenaje, que pues puede ser directo en el exterior mediante técnicas manuales o a través de algunos instrumentos de cavidades naturales para realizar para sacar todo ese material purulento que pues son células tanto muertas, neutrófilos muertos, como unidades formadoras de colonias que mejorarían la evolución. El debridamiento amplio de los tejidos, esto ayuda a mejorar la cicatrización de las heridas. Pues el lavado abundante, tanto con agua oxigenada o soluciones salinas, entre otros, van a ser de utilidad en el tratamiento o en el manejo de estos pacientes. Y por último, una herida abierta para que continúe, dejar la herida abierta para que se continúe drenando y evitar los primeros días su cierre. Se debe proceder a la extracción del foco séptico pues mediante todo este drenaje directo al exterior o a través de las cavidades naturales. Y entonces cuando evitamos pues que la herida cerrarla en los primeros días, se producirá por segunda intención un cierre posteriormente. Este es un cuadro que ejemplifica la guía de práctica clínica para poder realizar un protocolo más completo
del tratamiento y el diagnóstico de la infección. Y pues por último les presento algunas tablas con los principales fármacos antibióticos que se dan o que se marcaron en las tablas anteriores con la dosis en el caso de pediátricos, la presentación, el tiempo, por ejemplo, la moxiclavulánico cada 8 horas, la cefalotina cada 4 a 6 horas, la cefuroxima y por ejemplo el metronidazol que se da cada 8 horas y pues el tratamiento con algunas contraindicaciones y algunos efectos secundarios. Esta es la bibliografía general que utilicé y pues agradezco mucho su atención.